Penguin Random House Audio presenta La conjura de la niebla, de Ángela Banzas. Narrado por Elsa Veiga. A mi hermana Mila. Donde hay un cruceiro, hubo siempre un pecado. Y cada cruceiro es una oración de piedra que hizo descender un perdón del cielo, por el arrepentimiento de quien lo pagó y por el sentimiento de quien lo hizo. Alfonso R. Castelao. A agonía do solpor conmove o pranto da terra e a paisaxe persínase con santas cruces de pedra. Amado Carballo. Conservarte en mi alma. Esa es la meta de este dolor que los hombres llaman vida. Oscar Wilde. Madrugada del 28 de febrero de 1990. Illa de Cruces, Ría de Arousa. Siempre supo que iba a suceder. No sabía cómo ni tampoco cuándo, pero sabía que el mal vivía en la niebla y se alimentaba del pueblo. El silencio y la oscuridad de la noche cubrían las únicas dos ventanas de su casa. 4 paredes que eran el refugio en el que había nacido 6 décadas atrás y que, siendo solo una parte de su hogar, era el lugar que le daba seguridad en el paraíso natural que escondía la isla. Sin duda una casa modesta, casi destartalada, protegida por la arboleda que sombreaba verdes piedras en medio de una ría privilegiada. En una silla de Enea, con los ojos cerrados y las puntas de los dedos sobre sus sienes, el hombre inspiraba y estiraba los párpados a un tiempo para después constreñir el gesto en una mueca a medio camino entre el dolor y el miedo. No era la primera vez que lo sentía. Ya había sucedido antes. Pero aquella noche el silencio en su cabeza susurraba peligros con nombre y la oscuridad adoptaba formas que tenían rostro. Sin estar muy lejos de ese día, guardaba en su memoria la última vez que sintió un miedo parecido. Había sido a las puertas del último verano. Podía recordar el temblor en su voz al rogar a 2 pobres muchachas para que atendiesen las advertencias que emanaban de su boca, encadenadas unas a otras como un rosario de palabras ahogadas que brotan de aguas enajenadas. Les había hablado de la noche, de la niebla y de todas las sombras que aparecían al esconderse el sol cada día. No tardó en lamentar sus reacciones. Sonrisas cómplices de la una con la otra, víctimas de la incomprensión de un mensaje de alerta y también del brillo que la curiosidad propia de la juventud regalaba a sus miradas. Esas con alas de mariposa que sueñan con desplegar grandiosa su fuerza en el universo. De ahí que no vieran la amenaza, que no intuyeran el riesgo al que exponían sus vidas esa noche. Temeridad por la que se ha de pagar un precio, sea grande o pequeño, y que en su caso fue inmenso. Porque no eran más que niñas, solo niñas, y ya siempre serían niñas. Hijo de la desesperación, el dolor del hombre esa noche de febrero se reflejó en su rostro, bañándolo de un sudor frío que estremeció su cuerpo y lo puso en movimiento. Avanzó hacia la puerta de madera partida de la entrada, a escasos 2 pasos. Abrió la hoja superior y asomó medio cuerpo, trémulo como hoja al viento. ¿Dónde estás? Quiso saber y preguntó a la noche. Las volutas de su aliento removieron el rocío que flotaba en el aire largos segundos sin hallar respuesta, y la quietud reinó de nuevo con su manto de niebla indiferente. Abrió la hoja inferior y se detuvo en el umbral de la puerta. ¿Dónde estás, pequeña? Un llanto desconsolado rompió la noche como relámpago en la tormenta e hizo que el hombre, tan enjuto en carnes como envuelto en fatigas, se adentrase en la espesura. Caminó en la niebla con grandes pasos que, de inmediato, corrigió, porque era imposible ver más allá de su brazo extendido. Imposible reconocer caminos o el lugar que su instinto le susurraba era el correcto y debía alcanzar. Recordó entonces el ultimátum bajo el que vivía desde hacía tiempo y sus pies se detuvieron un instante, solo uno, bajo el embrujo con olor a sal, vaharada densa del mar que se pegaba a su piel y lo obligaba a pensar en aquello que estaba a punto de hacer, en la persona que estaba dispuesto a salvar con su propia vida de ser necesario. Frotó con avidez las yemas de sus dedos, indeciso, y rememoró el momento en que, entre golpes, le hicieron jurar que viviría al margen, dejándolos actuar a ellos, solo a ellos, a quienes gobernaban en la niebla para arrancar almas de sus cuerpos. Pero él sabía que, de aceptar la propuesta,
Sample complete. Ready to continue?